Niña afrodescendiente señala a oficial en juicio. Su revelación transforma a todos los presentes. La sala de tribunales crujía con un silencio que desgarraba, los murmullos apenas eran susurros. Valentina, con sus trenzas perfectamente atadas y su vestido de flores, se sentía como un pez fuera del agua. Los rostros de los adultos a su alrededor estaban marcados por la presión social, escudriñando con desaprobación a medida que su madre, firme en la fila, la observaba desde la distancia. Esa mirada, mezcla de orgullo y temor, la perseguía. ¿Por qué debía cargar con el peso de la verdad en sus espaldas? La historia del oficial había llenado páginas de elogios. Su imagen de héroe la hacían sentir que el escenario entero la juzgaba. La voz de su madre resonaba en su mente: siempre dile la verdad, Valentina, sin importar las consecuencias. Pero, ¿y si esa verdad la convertía a ella, una niña de 10 años, en el blanco de toda la ira de una comunidad que veneraba a aquel hombre? La sala respiraba inestabilidad, y las expectativas sobre ella se alzaban como montañas. No podía dejarse llevar por el pánico. Sabía que su madre había luchado con toda su fuerza para que ella pudiera hablar, para estar en ese momento. Pero, ¿estaba realmente lista para desafiar lo que todos consideraban intocable? A medida que el juicio avanzaba, Valentina trazaba un mapa mental de tuercas y posibilidades. Cada palabra del abogado, cada respuesta del testigo, las trompicaduras de la titularidad, todo giraba en torno a la posibilidad de que su voz fuera la chispa que encendiera descubrimientos o, quizás, el fuego que la quemara. Temía a las consecuencias, sentía la presión de los ojos a su alrededor, pero al mismo tiempo bullía con una rabia que no podía ignorar. «Está mal», gritaba en su interior, «no puedo quedarme callada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento culminante se acercaba. El aire se espesaba y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. La sala se volvió un laberinto de sombras y dudas. Su mente se llenó de imágenes del oficial, de su sonrisa en fotos, de abrazos cálidos en la calle. Sabía que la verdad podía acabar con esa imagen, podría desmoronarla y abrir un abismo de sufrimiento para muchos, incluida ella. ¿Era eso lo que quería? Al mismo tiempo, un fuego interno la empujaba. Si no decía nada, ¿cuántas más tendrían que sufrir en silencio? Su mano, temblando, se alzó finalmente. El silencio fue abrumador. Con un nudo en la garganta, miró a su madre, buscando el consuelo que siempre había estado allí, pero ahora sentía que debía ser la voz de la justicia. La sala miraba expectante. Había una línea difusa entre valentía y traición, ¿podría ella cruzarla? En su interior todo giraba en un torbellino de emociones entrelazadas y la pregunta resonaba: ¿cambiará esto mi vida para siempre? Todo se tornó gris, mientras su boca se abría para revelar una verdad que cambiaría todo. El peso de la justicia y su identidad pendía del hilo. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Aquella sala, llena de miradas penetrantes y emociones contenidas, se convirtió en un universo en miniatura donde todo lo que había aprendido de su madre cobraba vida. La insistencia en buscar la verdad, la importancia de ser valiente, se volvían referencias tangibles. Sin embargo, había un costo personal que ella empezaba a comprender. La idea de convertirse en un símbolo, en la voz de otros, le generaba tanto orgullo como pavor. Decidió que era momento de hablar. La mirada de su madre le propulsó, como si le transmitiera fuerzas ocultas y la convenciera de que su voz era más poderosa que cualquier miedo. Pero al abrir la boca, el balbuceo de su voz se convirtió en un eco que retumbó profundamente en su interior. La primera palabra la sorprendió, resonando en una sala que contenía la respiración. La exposición al juicio comenzaba, no solo de un sistema, sino de su propia vida.
La verdad que revelaría tenía el potencial de arrastrarla a un laberinto de consecuencias. Se dio cuenta de que la honestidad podía costarle amistades e incluso la seguridad que disfrutaba en su entorno. Cada palabra que pronunció fue cuidadosamente cargada de una mezcla abrumadora de coraje e incertidumbre. Mientras su corazón latía con fuerza, cuestionó si realmente podía aceptar lo que venía. ¿Y si su valentía no solo empoderaba a otros, sino que también la dejaba expuesta a un mundo cruel y hostil? Al salir del tribunal, un sentimiento de desasosiego la invadió. La sensación de haber pasado por un rito de iniciación, pero también un desasosiego profundo, se cernía sobre ella. La atmósfera estaba pesada, sus pasos resonaban en el pasillo como un eco de su propia fragilidad. No sabía cómo sería recibida su decisión. La rabia y la emoción se entremezclaban en su pecho, dejándola en un estado de turbulencia emocional latente. Su madre la esperaba, los ojos llenos de lágrimas resplandecientes de orgullo y temor. Valentina se sintió al mismo tiempo pequeña y gigante, un rango de emociones que la hizo cuestionar hasta dónde podía llegar. Esa dichosa libertad de expresión que había anhelado podía ser su camino hacia la madurez, pero también una carga emocional. Las próximas semanas se tornaron en un mar de cambios. En la escuela, sus compañeros la miraban con ojos distintos, algunos admirativos, otros burlones. La comunidad en la que había crecido había cambiado, su imagen de normalidad se había fracturado. Curtis, su amigo más cercano, ya no le hablaba. La traición que sentía era agobiante, un conflicto que sabía que no podía resolver de inmediato. Cada vez que pasaba por el parque donde jugaban juntos, la pena la seguía como una sombra. No obstante, en medio de esta tormenta emocional, Valentina comenzó a descubrir un nuevo propósito. La verdad que había compartido no solo había creado un cambio en su vida, sino que abriría una puerta hacia un mundo donde su voz podría impactar a otros. Empezó a escribir. Sus pensamientos, sus sentimientos, los relatos de otros, todo encontraba espacio en un cuaderno que iba llenando con cada detalle de su experiencia. El proceso de escritura se volvió su refugio y su forma de entender el caos en su vida. Reflexionando sobre las injusticias y el peso de la verdad, encontró que cada palabra era como una lámpara encendida en la oscuridad. A medida que su seguridad en sí misma crecía, también lo hacía su deseo de compartir su historia más allá de las páginas. Sin embargo, mientras escribía y crecía como joven autora, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. En un encuentro en la biblioteca, un desconocido se acercó a ella, presentándose como un editor. Sus palabras fueron una mezcla de sueños y desconfianza, planteando la idea de que su historia podía llegar más lejos, hacia una audiencia más amplia. Valentina sintió que una nueva bifurcación se había presentado en su camino. ¿Podría desnudarse ante el mundo con su verdad, arriesgándose a ser malinterpretada y criticada? La voz de su madre resonaba en su mente, impulsándola a tomar decisiones cada vez más audaces. Estaba a punto de descubrir cuán valiente podía ser, y cómo su viaje apenas comenzaba. La pregunta que la acechaba ahora era, ¿sería capaz de aceptar la exposición que esto requeriría? La oferta del editor resonaba en la mente de Valentina mientras regresaba a casa. La idea de que su historia pudiera conectar con un público más amplio era tentadora, pero también aterradora. El eco de su propia voz en el tribunal seguía presente, y ahora la perspectiva de convertir esa historia en un libro le generaba dudas sobre su autenticidad. Comenzó a escribir de nuevo, tratando de dar forma a sus pensamientos en un ensayo que reflejara no solo su experiencia, sino también el dolor de aquellos que no habían tenido la oportunidad de alzar su voz. En cada sesión de escritura, se enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Era un acto de resistencia. Sin embargo, a medida que las palabras cobraban vida, también lo hacía el miedo a ser juzgada, el temor a que su verdad no fuera lo suficientemente valiosa, y peor aún, a que causara un daño que nunca había querido infligir. Las horas pasaban y la pesada presión sobre sus hombros se volvía casi tangible. Decidió romper el silencio que reinaba en su casa y compartió sus inquietudes con su madre. Con una taza de café en la mano, Valentina expresó su tormento interno: «Mamá, tengo miedo de que lo que escriba no sea suficiente o de que no se entienda». ¿Y si es un fracaso? Su madre, tranquila, le sostuvo la mirada.
Tu verdad es suficiente, Valentina. No puedes controlar cómo reacciona la gente, pero puedes ser fiel a ti misma. Recuerda, lo que compartes puede ser el aliento que alguien más necesita. Sus palabras eran un bálsamo, aunque la inseguridad latente se mantenía como un fantasma. Durante los días siguientes, el cuaderno se convirtió en un compañero inseparable. Valentina pronto dejó de lamentar la pérdida de Curtis y comenzó a indagar en la herida abierta que esa amistad había dejado. Su dolor, aunque crudo, se transformó en una poderosa herramienta de autoconocimiento. Al escribir sobre su pérdida, encontró un paralelo entre su experiencia y el sufrimiento de otros en situaciones similares. La escritura no solo le brindaba claridad, le otorgaba fortaleza. El momento decisivo llegó inesperadamente, cuando se encontró con un grupo de amigos en la cafetería de la escuela. Mientras se sentaban, el tema del juicio salió a la luz, y un grupo de compañeros expresó sus opiniones sobre lo que había ocurrido. La conversación se tornó acalorada y Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Podía callar, de nuevo, o dar vida al coraje que había cultivado. Con voz temblorosa pero decidida, Valentina intervino, compartiendo su perspectiva sobre la difícil decisión de hablar. No se trata solo de lo que se vio en el tribunal, sino de lo que significa para todos nosotros. La verdad es peligrosa, pero también es necesaria. Sus palabras resonaron en el aire, y por primera vez, la atención se dirigió hacia ella. Los rostros de sus compañeros cambiaron, algunos, sorprendidos, otros, reflexivos. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de entrelazar su dolor con el dolor ajeno, pero también de desafiar las percepciones que tenían de ella. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no era solo personal, podía ser un puente hacia la comprensión mutua. La primera reacción fue un momento de silencio que rápidamente se llenó de murmullos. Una parte de ella temía el rechazo, pero otra parte ya se abrazaba a la posibilidad de conexión. Su corazón latía con fuerza, y se sintió, por fin, más alineada con su verdad. Al final de la conversación, algunos iniciaron un diálogo que antes estaba ausente. Era esa posibilidad de construir puentes la que Valentina necesitaba. Pero, a medida que la tensión se disipaba, llegó a un punto de inflexión. Uno de los chicos que había sido particularmente crítico la miró a los ojos y dijo: «Tal vez deberíamos escuchar más». Las palabras resonaron como un aviso sombrío. Valentina sintió que la historia que había empezado a escribir iba más allá de sus páginas. El editor esperaba su manuscrito, pero lo que ella realmente había comenzado a escribir era un relato de empoderamiento que también necesitaba el coraje de los demás. Pero, con esta nueva apertura, también surgía un dilema. ¿Estaría preparada para lo que pudiera desencadenar otra revelación? Esta vez desde las voces que había comenzado a inspirar. La pregunta se quedó flotando en el aire mientras la realidad de su viaje se tornaba cada vez más compleja. La lucha por darse a conocer frente al mundo se tornaba más intensa y urgente. ¿Quiénes serían realmente sus aliados en este camino y cómo enfrentarían el eco de sus verdades juntos? La próxima figura en este escenario se empezaba a dibujar, y Valentina no podía ignorar que la revelación de su propia historia ahora estaba a punto de abrir una puerta hacia otra lucha. La vida de Valentina se había convertido en un constante tira y afloja entre su deseo de ser escuchada y su temor a ser incomprendida. Cada día al despertar, se encontraba frente a la hoja en blanco, el bolígrafo en la mano, como si fuera un arma que podría liberar tanto como destruirla. Pero el eco de su última intervención en la cafetería seguía resonando en su mente. Había abierto una puerta, pero ahora la pregunta era si estaba dispuesta a cruzar el umbral. Durante las semanas siguientes, Valentina se sumergió en la escritura. Ya no solo se trataba de elucidar su experiencia, sino de dar voz a otros. A menudo se preguntaba qué buscarían aquellos a quienes les contaba su historia. ¿Deseaban consuelo, validación, conexión? O, tal vez, su propia verdad estaba en juego. Una tarde, mientras escribía en su habitación, notó que las palabras brotaban con facilidad. Estaba descifrando su dolor y, sin querer, comenzaron a aparecer fragmentos de verdades ajenas. Introdujo una nueva sección en su cuaderno titulada Voces silenciadas y empezó a invitar a sus compañeros a compartir sus historias.
Al principio, algunos se mostraron reticentes, pero otros comenzaron a abrirse. Valentina se sentía cada vez más empoderada, como si al compartir su sufrimiento, también les ofreciera a ellos la oportunidad de abrazar el suyo. Sin embargo, la adrenalina del proceso de escritura tuvo su costo. A menudo se encontraba revisando comentarios en las redes sobre la decisión del juicio. Aunque su autoestima se mantenía a flote, la responsabilidad de ser portavoz de una experiencia tan compleja empezaba a ser pesada. Sentía la presión de ser un paladín, de representar a una comunidad que abrumadoramente permanecía en silencio. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para esa lucha? Sintiéndose abrumada, buscó la tranquilidad en el café que había estado visitando durante años. En un rincón, conoció a Octavio, un compañero que parecía coincidir con su búsqueda. Un periodista ambicioso, siempre con su libreta a cuestas, dispuesto a escuchar más que a hablar. Valentina supo, desde el primer intercambio de palabras, que él podría ser un aliado. Juntos discutieron sobre las dinámicas del poder, la desigualdad y cómo ambos sentían que sus medios eran insuficientes. Octavio instó a Valentina a compartir su historia en la redacción de un artículo. Esto la llevó a cuestionar su identidad como escritora. Ella no solo estaba recopilando historias, sino que se estaba construyendo a sí misma al hacerlo. Cada sesión se convertía en un acto de descubrimiento personal. Las historias que recogía formataban su percepción del mundo, cada voz se entrelazaba con la suya. Su lucha no solo se trataba de hacer justicia, sino de educar, transformar y crear un eco para aquellos que habían sido ignorados. Así, el desafío personal de escribir se tornó en un viaje hacia el grupo que Silencio había mantenido durante años. Una tarde, mientras daba un paseíto por el parque, los ojos de Valentina se encontraron con un grupo de jóvenes protestando. Eran expresiones de dolor, resistencia y esperanza. El impulso de unirse surgió en su interior, pero también la incertidumbre. ¿Qué podía aportar ella a esa lucha tangencial? Se preguntó si su voz, tantas veces guardada, podía resonar entre gritos ansiosos por ser escuchados. La noche en que regresó a casa, Valentina se sentó frente a su cuaderno. La decisión que se avecinaba no era fácil. ¿Debería tener el coraje de involucrarse con aquellos que exhibían valentía, incluso a costa de su propio bien? Mientras contemplaba su opción, el sonido del teclado que pulsaba le indicó que había llegado el momento de dar un paso al frente. Estaba preparada para escribir no solo sobre su verdad, sino también sobre la realidad que la rodeaba. Sin embargo, a medida que tomaba forma su compromiso, una nueva inquietud surgió. ¿Cómo podría combinar su narrativa personal con el clamor de su generación? La mezcla de sus propias revelaciones era cada vez más intensa y Valentina no podía evitar sentir que lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes nunca habían tenido la oportunidad de alzar su voz. Mientras consideraba este nuevo camino, un mensaje emergió en su teléfono: «Te necesitamos». A veces, la verdad duele, pero puede sanar, decía el texto. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La invitación a unirse a ese esfuerzo colectivo no solo prometía ser liberadora, sino también amenazante. ¿Sería capaz de soportar el peso de esas verdades compartidas y, al mismo tiempo, descubrir su propio lugar en la historia? El viaje apenas comenzaba. Valentina se despertó esa mañana sintiendo un puño en el estómago. A pesar de haber decidido involucrarse más profundamente con su escritura y la lucha colectiva, la incertidumbre la envolvía. Miró por la ventana, contemplando el cielo gris que amenazaba lluvia. Ese tiempo parecía reflejar su estado interno. Se preguntaba si su voz, la que había comenzado a encontrar, realmente importaba. Mientras se preparaba, el eco del mensaje recibido la perseguía: «Te necesitamos». Esa frase resonaba en su mente, desafiándola a dar un paso que nunca antes había considerado. Era la oportunidad de ir más allá de las palabras, estaba frente a un llamado a la acción. Sin embargo, seguir ese llamado parecía atar sus manos, los temores escalaban en su interior como una tormenta que parecía inminente. Valentina sabía que asistir al juicio de la niña afrodescendiente sería un momento determinante. La idea de confrontar el dolor no solo de su propia historia, sino de la de otros, la llenaba de una mezcla de ansiedad y propósito.
Decidió que, aunque aún se sintiera inmadura en su travesía, eso era precisamente lo que la impulsaba hacia adelante. Tenía una voz, y aunque pequeña, podía ser poderosa. Al llegar a la sala del juicio, se sintió abrumada por la atmósfera cargada. Los rostros a su alrededor estaban llenos de expectación, algunos de dolor, otros de resolución. Se sentó, tomándose un momento para respirar. La defensa se preparaba para presentar su caso, y Valentina sacó su cuaderno, comenzando a tomar notas. La familiaridad de las páginas la tranquilizaba. Cuando la niña tomó el estrado, cada palabra pronunciada era un recordatorio de la lucha que Valentina había estado narrando en su cabeza. Era tan joven y, a la vez, tan fuerte. El relato de la niña era desgarrador, pura verdad que calaba hondo. Momentos como esos la recordaban por qué había comenzado su viaje. No solo quería ser una voz, sino ser un eco que ayudara a amplificar los gritos que tanto tiempo habían estado ahogados. La prueba continuó y Valentina comenzó a darse cuenta de algo. El papel que desempeñaba no se limitaba a ser una mera observadora. Tenía que creer en el poder de su propio relato. Estaba ahí para contribuir, no solo para registrar. La idea de que su experiencia personal podría entrelazarse con la del resto la hizo sentir que en sus manos había algo más que un simple cuaderno, tenía una herramienta para el cambio. Mientras la sala resonaba con los argumentos apasionados de los abogados y las interpelaciones del juez, Valentina se vio confrontada por sus propios miedos. Tenía que atreverse a hablar, a elevar su voz junto a la de la niña. Aquel silencio, que durante tanto tiempo había dominado su vida, no podía ser su respuesta. De repente, una idea surgió en su mente, inquebrantable y luminosa. Usaría esa sala, ese momento, como un trampolín para su voz, un camino hacia la conexión con otros como ella. Al concluir la audiencia, con una determinación renovada, Valentina se levantó de su asiento cuando ya el juicio había terminado. Fue entonces cuando miró a su alrededor y vio a otros asistentes compartiendo palabras, sus voces burbujeando en el aire, creando un panorama vibrante de solidaridad, un eco de intercambio. En ese instante, comprendió que no solo era una espectadora, sino una parte clave de esa red que se formaba. De regreso a casa, el corazón acelerado, Valentina sabía que su viaje estaba a punto de dar un giro inesperado. El día anterior había sido solo el principio, ahora la lucha era colectiva, era su momento de brillar, no solo a través de su escritura, sino en la vida misma. ¿Podría permitir que las verdades acumuladas durante tanto tiempo salieran a la luz, incluso si esas verdades tenían el poder de destruir? La presión de la responsabilidad se cernía sobre ella. Con la mente agitada, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Tu voz puede ser nuestra provocación. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Las palabras resonaron como un llamado, desafiando su resistencia. Mientras su mente buscaba respuestas, también escondía la posibilidad de que su viaje apenas se había comenzado. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por lo que sabía que era correcto? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Valentina siguió reflexionando sobre el mensaje que había recibido. Tu voz puede ser nuestra provocación. Cada palabra parecía invitarla a desconectarse de sus temores, a dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el peso de la responsabilidad la hacía vacilar. A medida que caminaba por las calles, la mirada perdida en la multitud no podía dejar de preguntarse, ¿quién estaba dispuesta a escucharla? Pasaron los días, y su alma comenzaba a cargar con esa urgencia latente. La habitación en la que solía escribir se convirtió en un refugio y una celda a la vez. Mientras debía ser un espacio de creatividad y desahogo, la presión de tomar una decisión comenzó a transformar la esencia de su escritura. En lugar de fluir, las palabras se convirtieron en una lucha constante, un tira y afloja entre lo que sentía y lo que debía expresar. Con el cuaderno abierto frente a ella, sus manos temblaban. ¿Qué es lo que quiero decir?, se cuestionaba, dudando entre la impulsividad de sacar a la luz sus verdades y la comodidad de permanecer en el silencio. En un arrebato, escribió una línea que resonó profundamente en ella: mi voz no solo debe ser escuchada, sino que debe ser temida, porque las voces apagadas han acumulado demasiado poder. Esa revelación, un eco de su propio desasosiego, la llevó a una nueva elección.
Decidió no solo documentar el juicio, sino prepararse para ser parte de él. Se inscribió en un taller sobre discursos públicos, empujándose a salir de su zona de confort. Cada semana, enfrentaba su ansiedad ante un grupo de desconocidos, todos con historias y luchas similares. Allí, logró despojarse de sus inhibiciones y, tal vez lo más importante, descubrió que no estaba sola. La sala del taller era un espacio de vulnerabilidad donde cada voz contaba. Pronto, el proceso de compartir sus historias se convirtió en una catarsis colectiva. Valentina no solo conectaba emocionalmente con los demás, sino que progresivamente cogió confianza en sí misma. Ella empezaba a reconocer ese impulso previo como un potencial, no como una carga. El arte de hablar y ser escuchada se volvió una danza improvisada donde, más que comunicarse, comenzaba a liderar el diálogo. Una tarde, tras una sesión de escritura, su instructora le dirigió una mirada sabia. Valentina, la verdad que llevas dentro es un arma poderosa. Deberías considerarlo. La escritura puede ser una forma de activismo, pero tu voz puede ser más que eso. Puede ser un grito liberador. Ponderando sus palabras, Valentina se dio cuenta de que alimentar su voz también significaba arriesgarse al rechazo. Pero el miedo se estaba desvaneciendo frente a una fuerza más viva, el deseo de cambiar su realidad y la de otros. Con el juicio de la niña afrodescendiente ya en el horizonte, se apoderó de un nuevo tipo de determinación. Su corazón palpitaba fuertemente, ya no por el miedo, sino por una vislumbre de propósito. Valentina comenzó a escribir un discurso, redirigiendo las experiencias de otros y su propia verdad. Sabía que no podía hacerlo sola, que su voz debía ser el eco de muchas. Por primera vez, el silencio ya no la asfixiaba. El día del juicio se acercaba rápidamente. Valentina se sintió preparada, pero la inquietud seguía presente. Enfrentarse al público la intimidaba, pero esa intimidación no era un obstáculo, sino un impulso, una chispa que podría encender algo más grande. Mientras revisaba su discurso una última vez, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Las cosas están cambiando. Ven a la reunión esta noche. Necesitamos tu voz. Las palabras provocaron una oleada de adrenalina. Estaba claro que su papel en este proceso estaba lejos de ser cerrado. Se planteó, ¿sería capaz de dar ese salto y arriesgarlo todo para ser la voz que tanto necesitaban? Valentina se miró en el espejo, haciendo un repaso de sí misma. Sin podría llamarse a sí misma valiente, sabía que estaba lista para enfrentar lo que vendría. Pero también sabía que el avance nunca era sencillo, y eso provocaba que su pulso aumentara. La incertidumbre podía ser aterradora, pero también era el primer paso hacia un cambio real. ¿Podría su verdad ser la chispa que encendiera la transformación que tanto anhelaba sentir en su interior y en el mundo que le rodeaba? Valentina llegó a la reunión con el corazón latiendo al unísono con su convicción renovada. La sala era pequeña, iluminada por una tenue luz que parecía encapsular la urgencia del momento. A medida que entraba, vio algunas caras familiares de su taller, personas que, como ella, habían comenzado a abrirse y a compartir sus verdades. Justo en el centro, un hombre mayor con una presencia imponente se puso de pie y la observó con un gesto que combinaba respeto y desafío. «Gracias por venir», dijo, rompiendo el silencio. «Necesitamos voces que rompan el silencio esporádico de la injusticia. Valentina, sabemos que has estado trabajando en un discurso. ¿Te gustaría compartirlo con nosotros?» El nudo en su garganta parecía soldarse a lo que podría ser su destino. Deslizó una mano por el papel de su discurso, sintiendo la textura en sus dedos como un ancla. Esto es más que un simple discurso, pensó para sí misma. Tomó una respiración profunda. Las palabras cobran vida cuando se pronuncian, el acto de hablar era ahora al mismo tiempo dolor y liberación. Al inicio de su discurso, su voz tembló. La tensión la envolvía como una malla. Pero, con cada palabra que pronunciaba, empezaba a sentir una extraña energía fluir por su cuerpo, un fuego que quería ser liberado. No somos solo estadísticas. Cada historia de silencio es una vida, una voz que ha sido negada, dijo, permitiendo que su rabia se transformara en determinación. Las miradas de los presentes comenzaron a cambiar de indiferencia a atención. Sus palabras retumbaban en la sala como un eco.
Pero había algo más que se asomaba en esta dinámica. Sentía que, al hablar, no solo reivindicaba lo que había sido callado, sino que también las historias de los demás empezaban a entrelazarse con la suya. Juntas, formaban un tejido de resistencia. Cuando finalmente terminó, los aplausos resonaron en la habitación. Era un reconocimiento inquebrantable, pero el verdadero cambio ya se había gestado en su interior. Valentina se sentía distinta, había comenzado a despojarse de capas de duda y miedo. En ese instante, reconoció que su voz podía tener un efecto transformador, no solo en el contexto de ese juicio, sino también en la percepción que tenía de sí misma. El hombre mayor la interrumpió con un tono de admiración. Lo que has hecho hoy va más allá de un discurso, Valentina. Has encendido la chispa que muchos necesitaban ver. Estás lista para ser una portavoz no solo por tu verdad, sino por la verdad de todos nosotros. Las palabras resonaron con una fuerza que se sentía casi como un juramento. Sin embargo, su autoevaluación estaba lejos de estar completa. Mientras la charla se tornaba más apasionada y la dinámica de la sala se intensificaba, Valentina se sentó en un rincón, observando cómo otros tomaban el micrófono, dispuestos a compartir sus verdades. Notó en cada relato un patrón recurrente de miedo y resistencia. Un embrollo de historias entrelazadas donde cada voz, cada experiencia, se iban afianzando gradualmente. Una inquietud comenzó a formarse en su mente, ella era una guerrera de la palabra, pero ¿sería capaz de guiar a esos luchadores hacia una dirección que multiplicara su impacto? Tenía que actuar, no solo como oradora sino también como puente. La idea de sumar sus esfuerzos la atrajo cada vez más. El discurso que había concebido podía ser la llave de un cambio real, pero ¿cómo unir tantas voces dispersas en una sola sin temor y resentimiento? En un momento de claridad, Valentina sintió que tenía que plantear esta idea a los demás. En medio del clamor de la reunión, levantó la mano. Si vamos a cambiar la narrativa, debemos hacerlo juntos. No solo hablar, sino organizar nuestras voces de manera que resuenen. ¿Cómo podemos combinar nuestras historias para hacer algo poderoso? La sala se convirtió en un mar de murmullos. La dirección que tomara la conversación podría marcar un nuevo rumbo para todos. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba hablando de unir sus relatos. No era solamente su voz, sino la de todos los presentes la que podía desafiar al sistema. Con esa revelación brillando intensamente en su interior, el desafío se volvió aún más fuerte. El camino hacia su intervención en el juicio estaba lleno de complejidades y presiones, pero la batalla por la justicia apenas comenzaba. La duda todavía revoloteaba a su alrededor, y las preguntas se acumulaban en su mente de manera inexorable. ¿Qué pasaría si no lograban organizarse? ¿Sería capaz de asumir el liderazgo que todos necesitaban? Mientras los murmullos se intensificaban, Valentina lo entendió de manera aplastante. No era solo su voz la que debía hacerse escuchar, sino un coro de verdades que retumbara y desafiara a aquellos que habían silenciado a tantos. En ese mismo instante, una nueva apuesta se dibujó ante sus ojos. El momento decisivo para actuar se acercaba, y no podía dejar pasar la oportunidad de ser parte del cambio. Los ecos de sus pensamientos resonaron con fuerza cuando se preguntó: ¿estaba realmente preparada para liderar esta transformación que se gestaba en el aire? La reverberación de su pregunta flotaba en el aire, desafiando a Valentina a enfrentar sus propios temores. Sentía una presión inusitada, como si cada mirada en la sala pesara sobre sus hombros. La responsabilidad de guiar a otros hacia un cambio comenzaba a aplastarla, pero al mismo tiempo, había un destello de determinación en su interior. La idea de convertirse en un puente entre sus compañeros y el cambio que tanto deseaban la enardecía. Mientras pensaba en su próxima intervención, recordó las historias que había escuchado a lo largo de su trayectoria. Hombres y mujeres que habían atravesado tempestades, que llevaban en su ser no solo cicatrices, sino también una sabiduría inigualable. Esa sabiduría era la que necesitaba ser compartida, reafirmada y amplificada. Valentina, con la voz aún resonando en su cabeza, hizo un esfuerzo por aplacar el tumulto interno. Necesitaba un plan. No solo era crucial unir sus narrativas, sino también definir un propósito claro para que ninguna voz se perdiera en el ruido.
Con una hoja de papel frente a ella, comenzó a darle forma a un boceto de cómo podía estructurarlo. Cambio, pertenencia, dignidad, esas palabras se dibujaban con firmeza en su mente. Sin embargo, cabía preguntarse si sus compañeros estarían listos para seguirla. Para llevar sus miedos y tensiones colectivas a un espacio donde cada historia fuera no solo válida sino celebrada. Quizás sean esos miedos los que nos unen, pensó de repente, dándose cuenta de que el verdadero reto era transformar esa sensación de vulnerabilidad en una fortaleza común. Con esa percepción frescamente instalada, su mente comenzó a poner en perspectiva su propio viaje. Había comenzado como una voz solitaria en el vasto océano de injusticias, pero ahora se proyectaba como una posible capitana de un barco colectivo que navegaba hacia nuevas aguas. Se levantó de su asiento, casi sin darse cuenta, y volvió a atraer la atención del grupo. He dado pasos importantes en este camino, pero no puedo hacerlo sola, comenzó, sintiendo cómo la tensión se transformaba en energía a su alrededor. Necesitamos establecer un marco que nos ayude a compartir no solo nuestras historias, sino nuestros dolores y esperanzas. Propongo crear un espacio donde cada uno pueda hablar sin temor, e iremos construyendo un mensaje que resuene en los corazones de quienes escuchan. Una voz unificada que desafíe a quienes nos han silenciado. La respuesta de la sala fue inmediata. En un muro de murmullos, Valentina percibió al menos 3 o 4 personas asintiendo. Pero había más, gestos de determinación y emoción se comenzaban a formar. El poder que emanaba de cada mirada reflejaba el fuego que ella había encendido. Aunque aún existía la posibilidad de fallar, el momento se sentía propicio para avanzar. Este era el instante crucial, un punto sin retorno. Sin embargo, a medida que la euforia crecía, también una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Tendría la capacidad para manejar lo que vendría después? ¿Sería capaz de guiar a aquellos con heridas tan profundas hacia un objetivo claro en medio de la confusión? Las preguntas fueron un eco constante mientras la sala comenzaba a llenarse más de retos y diálogos sobre el plan. En el rincón de su mente, un sinfín de posibilidades se dibujaba, pero una pregunta crucial se materializó en su interior: ¿acaso estaba preparada para enfrentar la resistencia que vendría, no solo de quienes la rodeaban, sino del propio sistema que había dejado silentes a esos luchadores por tanto tiempo? Mientras las miradas se posaban en ella, la decisión de avanzar parecía más inminente que nunca. Entonces, una voz conocida interrumpió sus pensamientos, sugiriendo la necesidad de un líder claro. El horizonte se presentaba lleno de caminos inciertos y Valentina sintió como la ansiedad la invadía. No quería ser vista solo como un símbolo, sino como una guía. El desafío de rumbear el barco que empezaba a formarse la envolvía en una espiral de presión y deseo. Y justo antes de que las dudas la consumieran, un reconocimiento profundo se asomó en su mente. La vida nunca había dejado de ser un acto de valentía. Y hoy lo era más que nunca. Esa idea la impulsó a tomar una decisión que cambiaría por completo su trayectoria. Con la certeza de que el camino estaba lleno de desafíos, sonrió para sí misma, recordando que el verdadero liderazgo se forja dentro de uno mismo. Soy Valentina, se dijo una vez más con firmeza, y estoy lista para ser la voz que todos necesitamos. Mientras las tensiones aumentaban y el diálogo se tornaba más serio, las próximas palabras de un aliado resonaron en la sala. Lo que viene puede ser el instante crucial que hemos estado esperando. Las posibilidades se desenfrenaban, y Valentina se preguntó si realmente estaba lista para descubrir la profundidad de esa verdad y las consecuencias que podría llevarla a enfrentar. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y despejaba parcialmente las nubes de incertidumbre que la rodeaban. El eco de las palabras de su aliado resonó, pero ahora cada sonido a su alrededor se convertía en una melodía intensa y vibrante. Sabía que esto no era un simple encuentro, cada persona en esa sala portaba su historia, su dolor, y Valentina sentía que era su deber ser la conductora de ese torrente emocional. El grupo comenzó a discutir con más energía, cada voz se unía en un coro de anhelos compartidos. Sin embargo, sus pensamientos vagaban hacia la presión que acentuaba su rol. ¿Y si no logro ser la líder que ellos necesitan? Esa pregunta, que pulsaba en su mente como un tambor distante, la empujó a mostrarse más abierta y vulnerable.
¿Y si al mostrarse imperfecta podía permitir que otros también se atrevieran a hacer lo mismo? Quizás deberíamos empezar con nuestras experiencias más difíciles, sugirió Valentina, sintiendo que el camino hacia la conexión genuina comenzaba en el sufrimiento compartido. A medida que los relatos comenzaban a fluir, una historia encontró resonancia en su interior. Era la voz titubeante de una mujer que habló sobre su familia, sus luchas por llevar comida a la casa y el sufrimiento por los que no habían logrado superar sus propias batallas personales. Valentina se dio cuenta de que cada historia de dolor era, en sí, una chispa vital que podía encender el cambio. Mientras los relatos iban y venían, la sala se convirtió en un tejido de experiencias humanas. Un entendimiento profundo comenzó a formarse. Algo dentro de Valentina cambió, como si cada palabra pronunciada aligerara algo del peso que llevaba. Había un poder en la vulnerabilidad, en la honestidad brutal de las historias de vida. Ya no eran solo relatos, eran herramientas que podían construir una base sólida para el futuro que deseaban. Al escuchar a otros, Valentina se percató de que su propósito no era solo ser la voz de cambio, sino también facilitar el diálogo donde cada historia pudiera ser escuchada y apreciada. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en este viaje, dijo, su voz cargada de convicción. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Sintió una oleada de apoyo, miradas de comprensión y asintiendo concordancia le recordaban que no estaba sola. Sin embargo, entre ese grupo de almas igual de comprometidas, también emergía un desafío mucho mayor, la diferencia de perspectivas. Había personas que aún se aferraban a sus miedos, que dudaban sobre su voz y su valor. Valentina comprendió que el próximo paso obligaba a confrontar esos temores y brindarles un espacio donde ellos mismos pudieran transformarse. Debemos hacer que el silencio hable, les propuso, sintiendo que era el momento en que su liderazgo debía manifestarse, no en palabras grandilocuentes, sino en acciones concretas. Quiero que cada uno de ustedes escriba lo que su historia ha significado para ustedes, incluso las partes que duelen. Vamos a compartirlo aquí y luego vamos a decidir cómo utilizar esas narrativas para que el próximo paso esté claro y conciso. Mientras algunos aceptaban el reto con sonrisa o mirada inquisitiva, otros titubearon, asustados por el desafío que ello implicaba. Valentina sintió una conexión intensa con ellos, pero a la vez una muralla que necesitaba derribarse. Empezar desde el dolor requería coraje, y ella debía ser la primera en dar ese paso. Entonces un chasquido en su mente resonó como un eco. ¿Quién iba a ser la verdadera voz si no me atrevo a ser la primera? Pensó decididamente. Mientras el peso del momento comenzaba a hacerse evidente, sintió como su corazón latía con fuerza. La verdad se abalanzaba sobre ella, y el miedo a lo desconocido se enfrentaba a una energía esperanzadora y renovada. Había una revelación latente en el aire, una oportunidad para que todo su entorno cambiara. Concluyó su intervención y sintió que había sembrado una semilla. Pero sabía que el verdadero reto estaba por venir. ¿Qué pasaría cuando las historias comenzaran a fluir y algunos revelaran más de lo que jamás habían compartido? ¿Sería suficiente el apoyo que habían construido en ese espacio reciente? Valentina sintió que el instante crucial estaba no solo a la vista, sino más próximo de lo que había anticipado. La sala se llenó nuevamente de murmullos, y su aliado nuevamente tomó la palabra. Lo que nos espera puede ser transformador, pero Valentina sabía que el cambio venía con sus propios peligros, y enfrentarse a las verdades profundas de cada uno podría romper o unirlos más. ¿Sería este el momento decisivo para desafiar no solo sus destinos, sino incluso sus propias identidades? Valentina se sintió como si se adentrara en un océano desconocido, lleno de potencial y temor. El eco de su última pregunta resonaba en la sala, una mezcla de inquietud y esperanza. Había comprendido que la vulnerabilidad que habían compartido podría ser la clave para abrir las puertas hacia el cambio, tanto en su comunidad como en su propia vida. Sin embargo, la conversación a su alrededor comenzaba a desbordar la incertidumbre y el miedo, y eso la empujaba a tomar el liderazgo que tanto anhelaba. Con determinación renovada, dio un paso al frente, sintiendo como aquellos momentos de compartir historias podrían convertirse en el catalizador para algo más grande. Lo que hemos comenzado aquí hoy es solo el principio. Cada una de nuestras verdades tiene el poder de transformar no solo nuestra comunidad, sino también nuestras propias vidas.
Debemos aprender a ver lo bello que nace del dolor, dijo, su voz resonando con firmeza. Los murmullos comenzaron a desvanecerse a medida que sus compañeros la escuchaban. Valentina se dio cuenta de que había una energía colectiva, un deseo ardiente de hacer justicia, no solo para la niña en el juicio, sino para todos aquellos que habían sido silenciados por el peso de la sociedad. Cada mirada que la rodeaba brillaba con nuevas expectativas, creando un espacio de confianza y empatía. Lo que propongo, continuó, es que cada uno de nosotros se comprometa a compartir un fragmento de su historia. No solo lo que nos duele, sino también lo que soñamos lograr. Nuestras vivencias pueden convertirse en el marco que utilizaremos para construir un manifiesto común, un documento que represente las voces de todos nosotros. La propuesta fue recibida con un silencio expectante antes de que las reacciones comenzaran a fluir. Algunos comenzaron a asentar con la cabeza, otros expresaron su deseo de ser parte del proceso. Valentina sintió un alivio, entendiendo que había tomado la decisión correcta al invitar a todos a unirse. La sala había pasado de ser un espacio cargado de incertidumbre a un lugar de creación y colaboración. Con el compromiso de cada uno de los presentes, empezaron a escribir. Valentina se sintió profundamente conectada a su propia historia, pero ahora también a las de los demás. Mientras los relatos se entrelazaban, cada uno representaba un grito por dignidad, justicia y, sobre todo, por espacio en el mundo. Las experiencias se convertían en fragmentos que, si se tejían con cuidado, podían lograr una narrativa poderosa. Después de varias semanas de intensa colaboración, el manifiesto comenzó a tomar forma. Valentina había asumido el liderazgo, guiando a sus compañeros a través de la redacción y organización del documento. Cada frase estaba impregnada de autenticidad, resonando con las verdades difíciles que habían compartido. Al verse todos juntos, Valentina sintió una emoción arrolladora. Habían logrado crear algo tangible, algo que representaba no solo sus luchas individuales, sino la fuerza de su comunidad. El día de la presentación del manifiesto llegó. Valentina se tomó un momento para observar a sus compañeros. Sabiendo que ese sería el momento crucial de su trayectoria, recordó el peso que había tenido al principio de su viaje, las dudas que la asediaban y cómo ahora estaba frente a un grupo con el que había compartido su verdad. Ellos estaban allí, erguidos y decididos, dispuestos a alzar sus voces de una manera que nunca antes habían imaginado. Sentada en la sala donde se llevaría a cabo la presentación, Valentina tomó una respiración profunda. Era el momento de alzar la voz y compartir lo que habían trabajado, lo que significaba para cada uno de ellos, y cómo su unión había desencadenado un cambio profundo en su forma de verse a sí mismos y al mundo. Cuando comenzó a leer el manifiesto, una profunda pasión llenó su corazón. Cada palabra cargada de emociones, dolor, pero sobre todo un compromiso colectivo de avanzar juntos. Una vez que terminó de leer, la sala estalló en aplausos. En ese instante, Valentina sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. La chica que una vez se sintió perdida y sola en un mundo de adultos había crecido, había encontrado su voz, y había ayudado a otros a hacer lo mismo. Sentía una satisfacción verdadera, no solo por el reconocimiento de su trabajo, sino por el impacto que había tenido en la vida de las personas a su alrededor. A medida que los ecos de su lectura se desvanecían, Valentina se dio cuenta de la transformación que la había llevado a enfrentar sus miedos y tomar riesgos. El camino que había recorrido la había equipado con la confianza y la claridad que necesitaba para seguir adelante. Ya no era la niña asustada de un juicio, había evolucionado a la joven líder que se atrevía a hablar, a escuchar y, sobre todo, a unir a quienes habían sido silenciados. Mientras los aplausos continuaban, una sonrisa se dibujó en su rostro. Valentina sabía que este era solo el comienzo de un viaje aún más grande. Se sintió recompensada por haber asumido un papel clave, por ser un faro de esperanza y fuerza para los demás. Además, al ver a su madre entre la multitud, sintió como las lágrimas de orgullo caían por el rostro de ésta. Era un momento que ambas compartirían para siempre. Este capítulo había cerrado, pero Valentina comprendía que su historia apenas comenzaba. Sería un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza y luz. Con ese compromiso a su lado, se sintió lista para embarcarse en el viaje en el que su voz, la voz de todos, resonaría con la fuerza que merecía.
Ahora es su momento. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de la siguiente historia emocionante. Historias de superación que pueden transformar vidas. No olviden dejar un me gusta ahora para seguir alimentando el algoritmo y compartir su propia historia en los comentarios. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.